Sin censura, sin filtros, un espacio donde puedes expresar tus ideas y opiniones de manera libre y directa. Somos irreverentes. Compañeros y compañeras, amigos y amigos que nos escuchan, otra vez con Irreverente regresamos a la franja de programas por las noches, los fines de semana, y esta vez hemos regresado con el tema de los 100 días del gobierno de Nayib Bukele. Mi nombre es Uber Romero y me acompaña aquí en la mesa el compañero Jesús Mena. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Nuevamente sean bienvenidos a este que es su espacio de Irreverentes. Agradecerles por su sintonía y disculparnos por haber tenido bastante tiempo de no generar contenido, pero nuevamente estamos en estas instancias para poder hablar y polemizar sobre los temas principales y las problemáticas principales de nuestro país. En esta oportunidad estamos buscando hablar un poco sobre un tema sensible como lo es los 100 días del gobierno de Nayib Bukele. El día de ahora el programa se trata sobre los primeros 100 días del gobierno de Nayib Bukele y como ustedes saben el programa Irreverentes y toda la plataforma Irreverentes la pueden seguir en Facebook y en nuestro canal de YouTube, además de seguirnos en la página de Instagram. Así que empecemos. Bueno, si se recuerdan, hace ya unos meses el programa Irreverentes iniciaba su transmisión el día de las elecciones, ¿verdad? Y en ese momento tuvimos la oportunidad de hablar sobre cuál era el panorama que se veía en torno a la posible candidato, o mejor dicho, el posible gane de Nuevas Ideas. Finalmente pasó, ya hemos analizado eso en otras oportunidades, pero ese día quedaba la incógnita, de quiénes iban a ser los funcionarios públicos que iban a acompañar al gabinete, cuál iba a ser la línea política que iba a seguir el gobierno de Nayib Bukele. Y afortunadamente ya con este programa podemos ir saldando algunas dudas que han girado en torno a todo este proyecto político de Nayib Bukele y Nuevas Ideas en alianza con Ghana. Así que, pues bien, si ustedes recuerdan, hace unos días en cadena nacional salió el presidente Nayib Bukele hablando sobre qué había hecho y qué estaba pasando en El Salvador, cómo era el país que se había encontrado tras 2 gobiernos del FMLN y 20 años de Arena. Y pues bien, él básicamente decía que era un país con un retroceso económico, un poco crecimiento económico, un país con una gran cantidad de pobreza, con inseguridad, con corrupción, con poco empleo, con poca o una institucionalidad bastante débil, con una clase política que da vergüenza, con un país plagado de pandillas, con ríos contaminados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, básicamente en su transmisión, en su cadena nacional decía, pues miren, la verdad es que El Salvador es un país bastante, o sea, está tirado por el suelo básicamente. Pero después de dar todo ese preámbulo negativo y de interiorizarle a la población de que al final de cuentas el tipo está en una silla presidencial bastante complicada, puesto que el país está en una situación bastante complicada, empezó a hablar un poco sobre qué era lo que se había hecho en estos 100 días. Pero si quieren, antes recordemos un poco las promesas de campaña que había hecho, ¿verdad? Porque él realizó una serie de promesas de campaña que pretendían alcanzarse en el mediano o muy corto plazo, y él prometía los primeros 100 días. La primera, por ejemplo, fue que se iba a traer a Funes de Nicaragua. Funes sigue estando en Nicaragua, más feliz que nunca. La otra era que se iba a devolver lo robado. Al final seguimos viendo que funcionarios públicos siguen siendo absolvidos por el sistema de justicia, por fiscalía y todo esto, que el diario de hoy y la prensa gráfica, y no lo decimos nosotros así tajantemente, sino que él lo decía en sus campañas, iban a ser quienes por primera vez iban a pagar impuestos, cosa que nunca lo han hecho y siguen sin hacerlo. Cabe mencionar de que el diario de hoy y la prensa gráfica se han vuelto, por lo menos en su rotativo impreso, casi que propagandísticos, ¿verdad?, de Nayib Bukele, a tal punto que, si ustedes pudieron ver, TCS le hizo una especie de documental a esta persona. Y también la eliminación de la partida secreta, según informes del Faro y de Factum, por ejemplo, Nayib Bukele ya lleva gastado 2 millones de dólares de la partida secreta. El traspaso de mando fue
o costó lo mismo que el de Serén cuando se decía que iba a ser más austero, así que así están las cosas. Y por último, esto de las ICIES, ¿verdad? Que al final el presidente mencionó que se iba a instaurar unas ICIES con ayuda de la OEA. Esto ahí más o menos esta semana se ha venido estableciendo en el país, pero pareciera ser de que está en el aire también esto de las ICIES. Hay más dudas que respuestas. Así que, Jesús, no sé si quieres empezar con el tema de las ICIES, que es lo último y lo que más o menos hemos visto que ha ido cambiando. Sí, con el tema de las ICIES, principalmente es un fracaso, ¿verdad? Porque Nayib proponía esto, lograr antes de los 100 días y que ya en los 100 días ellos iban a tener a las primeras personas en las instituciones gubernamentales, ya en la cárcel junto a Tony Saca, su aliado. Es muy importante tener esta problemática por lo siguiente: reconocer que es necesaria la existencia de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador, es reconocer que la justicia salvadoreña, la fiscalía salvadoreña, la seguridad de nuestro país está completamente al borde del abismo, está finiquitada. Entonces, eso significa que estos espacios son reconocidos incluso como corruptos por las mismas autoridades que han sido electas. Y eso es principalmente un elemento que hay que destacar en este tema y en el análisis de las ICIES. La semana pasada, el vicepresidente, el desconocido Félix Ulloa, estaba hablando sobre la primera reunión que tuvieron con la OEA, con la Organización de los Estados Americanos, para poder conformar ese organismo y quiénes serían los que iban a poder integrar, así como la propuesta política y la propuesta legal que iban a realizar a la Asamblea Legislativa. Eso es necesario hacerlo porque son procedimientos que se tienen que realizar en nuestro país por la famosa división de los tres poderes. Entonces compete en estas circunstancias al vicepresidente poder generar esa propuesta de la Comisión Internacional con los asesoramientos de la OEA y poder posicionar eso en la Asamblea Legislativa. Es muy importante ver que ahora ya hay unas cuantas fracciones que se han aliado al tema de las ICIES. Obviamente Gana, el PCN, los tres del PDC ya están alineados con ese tema. Falta de ver la propuesta de Arena y el FMLN que van a tener y cuáles son las posturas que van a surgir a partir de esa propuesta de ley que se realice y si su aprobación será rápida o será corta o se tardará muchísimo más. Eso es necesario decirlo porque y eso le recuerda y le refresca a Nayib Bukele que estos procesos no necesariamente van a conllevar una decisión autoritaria, no van a conllevar una decisión que solo venga de parte de CAPRES o de Casa Presidencial. Más bien de lo que se trata que son procesos burocráticos y que tienen que ver con la voluntad política de la cual del Estado salvadoreño está realizando. Entonces, eso es un punto de partida con las ICIES y por el otro es ver el tema de lo que implica para los actuales funcionarios públicos. Si bien se ponía de bastante ejemplo el tema de la CICIG en Guatemala, podemos ver en qué desembocó también esta problemática de la CICIG. Cualquiera podría pensar que todo lo que pasó en Guatemala en el año 2015, la toma de las plazas en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, fue a partir de los casos de corrupción que destaparon los compañeros y compañeras representantes en la CICIG. Pero la verdad es que estos casos en Guatemala jamás hubieran podido tener tanto eco y tanta predominancia como lo pudieron tener sin haber tenido el apoyo de los pueblos y todos los sectores populares involucrados en esos momentos. Y la toma de las plazas en 2015 en Guatemala refleja eso, como la correlación entre los aspectos judiciales para poder quitar a alguien del poder, sacarlo de ciertas instancias y que haya voluntad política por parte de jueces y juezas en las instituciones judiciales, así como por otro lado con el acompañamiento de la población guatemalteca, del pueblo, logró desembocar en esa circunstancia. Ahora bien, en El Salvador tendemos a pensar de que con el hecho de que crear una nueva institución vamos a obtener ya de hecho que una cierta cantidad de personas van a estar presas, van a irse de una vez a otros países, entre otras cosas. Incluso la misma CICIG en Guatemala tenía sus propios procedimientos. Es de ver en El Salvador que tanto los diputados y diputadas estén dispuestos a ceder con este tema para que de esa manera Nayib pueda o no
mostrar de rápida manera este instituto, este instituto nacional. Entonces, este también es una alerta por parte de nosotros y nosotras que estamos en estos procesos de movimientos sociales, que estamos como juventud organizada. Ya vamos a hablar más adelante sobre el tema de Injuve, para los que se están preguntando por eso, a estar alerta sobre estas visiones autoritarias y estas formas en las cuales nuestros gobernantes están viendo ya de que el Estado de ley ha fallado en nuestro país, las leyes no se están logrando cumplir, por tanto necesitamos un auxiliar, un acompañamiento internacional. Entonces, eso creo que genera una cultura política un tanto interesante, porque yo me atrevería a decir de que si se destapa algún caso de corrupción X o Y en nuestro país por parte de estas CICIG, ¿verdad? Si es que se logra consolidar, será bien interesante cuánta va a ser la población que va a apoyar que ese tipo de personas vayan presos o va a estar en contra de que esa persona sea judicializada. Entonces viene la pregunta, ¿en algún momento va a existir algún movimiento social que se vaya a alinear con esta postura de las CICIG, que vaya a buscar judicializar ciertos casos o que vaya a estar en contra de los mismos? Y cómo estos grupos de influencia van a defender a estas personas que sean ya objeto sean perseguidos políticos o realmente sean personas que merecen estar en la cárcel. Entonces, son preguntas que nos sirven para problematizar todo este panorama con las CICIG y que nos involucran también a la juventud para hacernos un criterio muy válido sobre lo que está sucediendo en nuestro país y sobre lo que realmente implica tener una comisión internacional contra la impunidad. Correcto. Una cosa que me llama bastante la atención sobre esta propuesta de las CICIG es que pareciera ser que a Arena se le olvidó que esta propuesta al final había sido hecha por ellos y ellas. Recuerdo muy bien que Margarita Escobar y una serie de diputados y diputadas de la fracción de Arena fueron las que precisamente fueron a la Asamblea Legislativa a solicitar la creación de las CICIG en El Salvador. Y curiosamente la fracción de Arena, de todos los partidos de derecha o de la derecha formal de nuestro país, es la única que no se ha pronunciado a favor de esta propuesta de Nayib Bukele, incluso hasta el punto de no darle respaldo por el momento. Obviamente los partidos pequeños como son el PDC, PCN, van a tener que plegarse a lo que dice Nayib Bukele si quieren más o menos seguir sobreviviendo y por qué no aumentar un cierto número de caudal de votos. Eso es muy interesante. Otro punto bastante relevante es que, se plantea la CICIG como una institución neutral y transparente, pero al final de cuentas, ¿qué tan neutral o transparente va a ser una institución que está haciendo básicamente o que está haciendo propuesta directamente por el órgano ejecutivo? O sea, básicamente fue como lo vimos anteriormente, una promesa de campaña. Entonces al final de cuentas la CICIG, al ser propuesta desde el órgano ejecutivo, va a responder en más de algún momento al órgano ejecutivo. La persecución del delito de muchas personas va a depender de lo que dice el presidente de la República. Otra cosa bastante interesante respecto a las CICIG es que hablan de crear una unidad especializada dentro de la Policía Nacional Civil para investigar el delito, cuando realmente en la Constitución se dice que la única entidad que puede perseguir el delito es la Fiscalía General de la República. Entonces hay cuestiones ahí que no están tan claras, que no están tan bien detalladas y que más bien responden a una promesa de campaña sacada así bien a la ligera. Lo cierto es que, por ejemplo, en Guatemala, como bien lo mencionabas vos, si no hubiera sido por las movilizaciones de la sociedad civil y de organizaciones sociales que tienen trabajo dentro de Guatemala y principalmente dentro de la capital, difícilmente esta CICIG de Guatemala hubiera puesto a muchos funcionarios tras la reja. A tal punto es que, si se fijan, se fue la CICIG de Guatemala y nadie parece extrañarla, nadie está diciendo que se queden o no. Lo cierto es que pasaron los 10 años de la CICIG en Guatemala, se hizo algo o casi nada, se dejaron presas a una que otra funcionaria o funcionario de la República, y habría que ver qué tan efectivo va a ser en el Estado salvadoreño una CICIG. Lo real es que, como bien decías,
la creación de unas CICIG en El Salvador responde o nos da luces de que el sistema de justicia salvadoreño es un total fracaso, ¿verdad? Que el gran pez no se puede capturar de manera pronta, oportuna y rápida, ¿verdad? Que los grandes delincuentes salvadoreños, y no hablo de solo aquellas personas que asesinan, ¿verdad? Sino personas que le roban al Estado. Tenemos el caso de Tony Saca, por ejemplo, que desvió fondos de más de $300 millones y por haberlo dicho se le redujo la pena a 8 años, ¿verdad? Entonces, eso demuestra que el sistema judicial, el sistema de justicia salvadoreño está completamente en total fracaso, ¿verdad? Y ante eso se busca una medida desesperada para tratar de arreglar la situación sin querer ver los problemas reales, ¿verdad? Y el problema real es un montón de gente corrupta dentro de estas instituciones que debe de salir de estos mismos espacios, ¿verdad? Sí. Sí, quizás para ir saliendo un poco de la temática de las ICIES, creo que es importante retomar ya en general el tema de la seguridad en nuestro país. Hemos visto diferentes análisis, diferentes aspectos sobre cómo se ha manejado la seguridad en estos últimos 100 días. Es muy interesante cómo la población salvadoreña en la última encuesta de la prensa gráfica demuestra que los principales ministerios o cartas de Estado que tienen alrededor de 8 o 7.5 de calificación en esta encuesta de la prensa gráfica son el Ministerio de Justicia, las Fuerzas Armadas, el mismo Osiris Luna y otras diferentes instituciones que están relacionadas al tema de la seguridad en nuestro país. Ahora bien, me llamaba a mí bastante la atención cómo en esta encuesta se hace mencionar las figuras y los nombres de estas personas como Rogelio Rivas, Osiris Luna, el personaje de la FAE, que eso sí no lo recuerdo, cómo esas personas, cómo se personifica que esas personas son las que se han llenado de esa calificación. Y yo me atrevería a decir algo, que realmente ahí lo que hay es un error de la encuesta en sí, porque la población salvadoreña no es que se haya ido por la figura de estas personas. Más bien hay dos aspectos fundamentales. Uno es porque el tema de la seguridad ha sido mediatizado por Nayib Bukele en su propia gestión. Entonces no es que sean estas personas, o por ejemplo Rogelio Rivas, el gran dios, ¿verdad?, de la seguridad en nuestro país. Y el otro aspecto es que la misma figura de Nayib Bukele, o sea, esa misma visión autoritaria y esa misma visión de líderes mesiánicos es lo que ha conllevado a que estas figuras puedan resultar y estos temas en sí, más no las personas que están administrando estos espacios. Y eso es necesario recalcarlo, porque pareciera ser que en las noticias, en los medios de comunicación, nos dicen que nosotros, los salvadoreños y salvadoreñas, queremos a estos personajes, cuando la población salvadoreña ni siquiera sabe el nombre de estas personas, ni siquiera sabe cómo han sido electos o quiénes eran antes de llegar a esos puestos. Y eso vale muchísimo, porque parte de las críticas que Nayib Bukele hacía a las antiguas administraciones era que las personas que estaban ahí no eran idóneas, que no conocían a nadie, entre otras cosas. Y hoy pasa lo mismo. Gran parte de la cartera de Estado ha sido sacada por parte de familiares o amigos y amigas de la familia de Nayib. Entonces, eso demuestra esta cartera de Estado. Lo otro es lo siguiente, y es el silencio que hay en cuanto al tema del crimen organizado en nuestro país. Y ese es un tema delicado, pues, porque si bien en nuestro país estamos conscientes de que el crimen organizado genera muchísima muerte, genera mucha violencia a la juventud, hacia las mujeres, a cualquier espacio de socialización, en nuestras escuelas, en las canchas de fútbol, si bien es cierto eso, es necesario ver también cómo esta visión de seguridad que se está implantando puede desembocar en problemas de autoritarismo a largo plazo. Para mostrar un ejemplo histórico en nuestro país, nosotros y nosotras pensamos que en la década de Maximiliano Hernández Martínez era un lugar muy seguro porque le cortaban la mano a quien robaba, le quitaban los genitales a quien violaba y todo ese tipo de barbaries. Pensamos que en las consiguientes épocas militares de Fidel Sánchez Hernández, de Julio Adalberto Rivera, de Molina, eran espacios de seguridad cuando realmente quien daba el terror y quien daba la inseguridad era el mismo Estado en esas décadas. Y por supuesto que eso fue todo un proceso histórico para que desembocara en ello.
Ahora bien, en estos precisos momentos, en nuestra contemporaneidad, pareciera ser que lo que le estamos apostando es ver al militar, al policía, como el héroe nacional. De hecho, hace como 2 días todas las instituciones del Estado habían puesto ese lema, héroes del Estado, y con el logo de la actual gestión del Estado salvadoreño. Y lo que refleja eso es que estamos depositando nuevamente toda la voluntad y todo el futuro de nuestro país en la visión de personas que nos desangraron de lleno todo el siglo XX, que en el proceso que se mantuvieron en el poder, lo que hicieron fue tener una visión retrógrada sobre la vida, sobre la existencia y sobre nuestro medio ambiente. Ahora bien, cualquiera puede decirme, sí, Jesús, pero es que eso no está pasando ahorita. Lo que está pasando es que ellos nos están protegiendo. Y precisamente yo comprendo que hay un momento donde el Estado tiene que ejercer y hegemonizar la violencia para mantener ciertas condiciones y cierta repelencia en cuanto al crimen organizado en nuestro país. Yo comprendo eso. Lo que pasa es de que a largo plazo nosotros no sabemos cómo va a terminar este quinquenio en cuanto a la ideología de nuestra población, que de hecho ya está muy autoritaria de por sí. No sabemos cómo va a terminar la concepción política de la población salvadoreña. ¿Qué va a pasar entonces en un momento donde ya nuestro problema no sean las maras y las pandillas y el poder lo hayan hegemonizado los policías y la autoridad militar? Pues lo que va a ocurrir es que el Estado va a volver a tener ese tipo de circunstancias que tanto desangraron el país en el siglo XX, como por ejemplo la muerte de personas, los asesinatos extrajudiciales, grupos terroristas que lo que buscan es asesinar, ¿verdad? Ya no solamente por el crimen organizado, sino porque simplemente no les caes mal, hay una persona que quiere que le hagas el favor de matar. Entonces, eso también genera daños colaterales muy grandes en la concepción ideológica, política y social de nuestro país. Y precisamente eso es lo que hay que evitar en estos precisos momentos donde en teoría los procesos democráticos son más amplios, donde las democracias representativas, entre comillas, a nivel de Europa y Latinoamérica tienen sus auges, donde la participación ciudadana es tan grande, existen los ADESCO, las juntas de agua, insisto, entre comillas, ¿verdad? Y que todo eso le da a la población salvadoreña y del mundo capacidades para poder incidir. Pues hay que tener bastante cuidado con ese tipo de cosas. Y lo siguiente es que lo que puede desembocar esto es que al fin y al cabo nuestra población termine amando tanto la visión autoritaria, como ya lo está haciendo con Nayib Bukele, que posiblemente todos estos temas como los temas de la diversidad sexual, el tema del Estado laico en sí, los temas sobre el cuerpo de la mujer, la autonomía de la mujer, la seguridad en nuestras calles, sean tiradas al carajo, porque simplemente estas concepciones conservadoras van a dominar básicamente en toda la población salvadoreña. Sí, la verdad es que algo que no podemos obviar del plan Cuscatlán y de estas famosas fases en torno al tema de seguridad es que el número de homicidios ha ido bajando, ¿verdad? A tal punto de que se han tenido cifras que, como decía el presidente, han sido históricas y no se alcanzaban desde los acuerdos de paz, es decir, desde el 92. Pero lo cierto es que si bien han bajado los homicidios, creo que era 14 el promedio antes de la llegada de Bukele a 6 diarios, ahora que está él, lo cierto es que medir el crimen o el nivel de seguridad en una sociedad solo por la cantidad de muertos es erróneo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la cantidad de robos, hurtos, asaltos a mano armada, según cifras de la misma PNC, son más altas, ¿verdad? Es decir, esto se ha incrementado, a lo mejor hay menos muertes, pero sigue habiendo otros tipos sigue existiendo otro tipo de violencia, ¿verdad? Uno sigue sintiéndose inseguro en las calles, pese a que en las noticias ya no hayan tantas notas periodísticas de muertos, ¿verdad? Eso es una. Lo otro interesante en tema de seguridad es la cantidad de miembros y de reclutamiento, ¿verdad? O de la apertura en este caso de la Fuerza Armada y de la Academia Nacional de Seguridad Pública. El ministro de la Defensa hablaba de alrededor de 3.000 nuevos soldados y alrededor de 1.500 policías, entre hombres y mujeres. Y esto es bien curioso porque recuerdo muy bien uno de los tweets que hacía Bukele cuando era alcalde de Antiguo Cuscatlán, me parece, y decía,
estaba contento porque se iba a inaugurar la primera orquesta sinfónica, creo yo, del municipio, y decía, quítenle el arma a un niño y denle un instrumento, y pareciera ser de que él ahora en la actualidad, siendo presidente de la República, está haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Está anunciando con gran alegría y orgullo de que va a tener más policías y más militares, ¿verdad? Y esto es bastante peligroso porque al final de cuentas él está fortaleciendo una institución y esta institución lo está respaldando y lo está legitimando, ¿verdad? Y así es como hacían los dictadores en décadas pasadas, ¿verdad? Fortalecían las instituciones de seguridad, hegemonizaban y el control de la violencia, el uso de la violencia, y pues básicamente sabemos en todo lo que terminó, ¿verdad? Se habló de que en la cadena nacional de que se habían dado zapatos, uniformes, armamento, e incluso el mismo bono a la PNC, pero días después salió, por ejemplo, el referente del movimiento de trabajadores de la policía diciendo que era una información totalmente falsa, que botas, uniformes y el mismo bono eran lo que ya se había presupuestado del gobierno anterior, en este caso de Salvador Sánchez Serén. Es decir, el bono que se les ha dado a los policías es el que se les ha dado siempre. Los zapatos que se les dan y los uniformes son los que se les ha dado siempre bajo la lógica del gobierno anterior, ¿verdad? Entonces eso me parece bastante interesante, de que un movimiento de trabajadores que hizo un convenio formal con Nayib Bukele, que incluso lo presentó en un hotel o en Cifco, no estoy muy seguro, cuando era su campaña, ahora le esté diciendo, mire, lo que usted está haciendo y lo que está afirmando en el video no es totalmente cierto, ¿verdad? Y pues básicamente el movimiento de policías ese día le entregó una serie de demandas, entre las que decía de que debían de perdonarles todos aquellos levantamientos de actas o de conductas, de malas conductas que le habían hecho a todos los policías. Entonces uno se pregunta, ¿verdad? O sea, una de las promesas que le hizo la policía fue te vamos a dar nuestros votos a cambio de que nos perdones algunas malas conductas, ¿verdad? Entonces eso me parecía bastante curioso. Otro tema que me parece bastante interesante resaltar y gira en torno a la campaña que ha llevado a cabo, en este caso Osiris Luna, ¿verdad?, que es el encargado del sistema penitenciario de El Salvador. Este tema de la individualización del crimen, ¿verdad?, y de esta campaña mediática en radio y en televisión en donde muestran a un pandillero entrando a la cárcel, ¿verdad?, y contando su historia y su calvario. Y al final es como elegir la cárcel o elegir la muerte, ¿verdad? Ese es el camino, o elegir las cosas bien o elegir las cosas mal. Y pareciera ser de que toda la responsabilidad está recayendo en el individuo, ¿verdad? Y no se está queriendo asumir realmente el papel del Estado. O sea, ¿por qué hay crimen en este país? Porque el Estado no cumple con las necesidades básicas de la población, ¿verdad? No solo con que la gente pueda encontrar o tener un espacio, 4 paredes y un techo donde vivir, sino también una escuela con todo el equipo necesario para que sus hijos o para que los jóvenes se especialicen, la red hospitalaria deficiente. O sea, el hecho de individualizar el crimen es despojarte de responsabilidades que como Estado tenés que garantizar, ¿verdad? O sea, básicamente la Constitución dice que el bien primero es la vida, pero ¿qué hace el Estado por asegurar la vida de las personas? Entonces eso me parece bastante interesante también. Quizás para ir hablando de otros temas en cuanto a seguridad, o no sé si querés dar una nueva idea. Lo último para el tema de seguridad es ver incluso ese tema de los medios de comunicación. Si bien los famosos medios hegemónicos, los periódicos escritos, la prensa gráfica, el diario de hoy le están tirando flores a Nayib Bukele, incluso en sus propias encuestas, e incluso TCS, ¿verdad?, les está haciendo bastante propaganda. Eso puede reflejar una cosa. Primero es no perder el tema de la publicidad que tienen estos periódicos, lo hacen por una cuestión de negocio, o simplemente también es una forma de establecer alianzas estratégicas con la presidencia, para que él tampoco los destruya demasiado en su gestión.
El otro es cómo los medios de comunicación están viéndose amenazados, los medios alternativos, bueno, entre comillas, alternativos, algunos más que otros, por la presencia de las formas en las que ellos pueden expresarse sobre el tema de la gestión de Nayib Bukele. Un caso es concreto, y aquí recalcamos, ¿verdad?, que nuestro objetivo no es defender a estos institutos, más bien es poner de ejemplo de cómo se puede ver en otros casos, en el tema de Factum y El Faro, cuando no los dejan entrar a sus periodistas a una rueda de prensa que iban a tener en Casa Presidencial. Lo que demuestra eso es una actitud de los años 50 y 60 en nuestro país, cuando los presidentes y los gobernantes en esa época les daba su regalada gana poder ofrecer algún discurso o alguna declaración a ciertos grupos para mantener siempre la misma línea hegemónica. Y creo que eso es necesario rescatarlo en ese tema de la seguridad, pues como ya lo decía vos, Uber, no sabemos en sí cuáles son las otras cosas a las cuales el Estado salvadoreño está fallando, pues. Y si bien se habla tanto de que en Nicaragua, que en Venezuela, que por cierto nuestro presidente ha dicho de que como que no los acepta porque ahí no hay un espacio para que los medios de comunicación se desarrollen, pero él en nuestro país no deja entrar a 2 revistas, por ejemplo, no deja entrar a 2 periódicos digitales, y creo que eso demuestra también un tanto de la hipocresía en los discursos que ellos manejan, ¿verdad? Porque supuestamente en Venezuela y en Nicaragua el tema del acceso a los medios de comunicación está siendo amenazado, y él está haciendo lo mismo y rompió relaciones con estas naciones precisamente por ese tipo de temas. Entonces creo que son valoraciones que la población salvadoreña debe ir realizando también, y de que son aspectos que nos dicen de por qué también las personas no estamos defendiendo, digamos, que corten la libertad de expresión de ciertos medios. Es porque simplemente también la población salvadoreña ha llegado en un punto de descontento a estos medios. Y Nayib Bukele lo que realiza es una manipulación en la esfera pública muy buena para estas personas, y lo que realiza es que puede realizar cualquier tipo de práctica autoritaria y no hay mayor repercusión a su persona. Bien, otra cosa que me interesa también, dado que pues sí somos jóvenes, ¿vea?, y nos manejamos mucho en el tema de las redes sociales, pues este gobierno, ya lo decía vos, ¿vea?, hace unos días, por ejemplo, se veía toda la línea gráfica de todos los ministerios y todas las instituciones con un fondo azul y militares, ¿vea?, o soldados haciendo una fila o algo así. Me llama mucho la atención el manejo de las redes, ¿vea?, que ha tenido este gobierno, y que quizás es, bueno, históricamente no se ha tenido un gobierno en este momento, ¿vea?, que haya tenido un manejo de redes tan importante como el actual, pero también el manejo de redes genera deslices, ¿vea?, y en este caso el gobierno de Nayib Bukele ha tenido serios deslices en redes sociales, más que todo con instituciones ligadas, por ejemplo, a Juventud, ¿vea?, el caso de Injuve y de todas estas personas que están siendo asesores de la misma Injuve o así, ¿vea? Entonces me llama la atención resaltar y recalcar esto, porque al final de cuentas, si vos te metes al Twitter de Nayib Bukele, pues todos los días, si no es que cada hora o cada segundo está posteando algo, ¿vea? Y ese algo queda ahí perpetuamente, ¿vea?, lo que te decía anteriormente. Un tuit de hace años ha salido a relucir ahora en torno al tema de la Fuerza Armada y la policía, ¿vea? Y por ejemplo, hace poco veía el tema de Injuve, ¿vea?, y cómo por medio de un tuit toda la olla que estaba en el fuego se destapó con el caso de la directora de Injuve, Marcela Pineda, ¿vea?, en donde se leía una conversación y se veía de manera peyorativa a los jóvenes en este caso el programa Jóvenes con Todo. También lo veíamos así con el tema de Rogelio Rivas, ¿vea?, que hace poco pues básicamente se disculpó en sus redes porque había dicho de que el asesor, en este caso Mason, tenía que dejar este puesto de asesor, de funcionario público. Entonces, al final de cuentas, las redes sociales te permiten conocer un poco más a fondo cómo funciona, en este caso, el gobierno de El Salvador, pero también te permite ver esos deslices que ha tenido, ¿verdad? Sí, sí, también la preocupación de las instituciones defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Que ahí aclaramos, ¿verdad? En esos espacios no se busca andar defendiendo el crimen organizado. Lo que se busca es
hacer constar que cada ser humano, cada persona tiene sus propios derechos y sus propias obligaciones, y cada quien está dispuesto a asumir ese tipo de cuestiones. No se está defendiendo a nadie. Y pareciera ser de que lo que busca Nayib Bukele en esas circunstancias es también callar a estas organizaciones de defensa de derechos humanos a partir de sus ataques mediáticos, a partir de sus acciones, incluso, ¿verdad?, de visualizar aspectos, ¿verdad?, como los famosos crímenes pasionales, ¿verdad? El tuit que hizo hace como 2-3 semanas, que fue por un crimen pasional que a una compañera murió. O sea, lo que demuestra es también la completa ignorancia de nuestro presidente a cómo realmente se maneja, incluso en términos legales, el tema del feminicidio. Y eso es muy preocupante porque en el tema de los defensores y defensoras de derechos humanos viene a relucir que simplemente cuando haya a una persona que esté en esa circunstancia de defender a cierto grupo o a ciertas poblaciones, va a ser tachado como que está involucrado con bandillas, como con maras, va a estar en contra del presidente. Y no se trata de eso, de lo que se trata es de poder generar consensos con las leyes en nuestro país, incluso sabiendo que es un proceso fracasado, que estas defensores y defensoras ya de por sí llevan un proceso que los pone, que los hace tener un aspecto a un nivel muchísimo más bajo, ¿verdad? Ya sea por el tema económico o la clase que representen. Bueno, eso para ir finalizando el tema de la seguridad. Con el tema de Injuve, sí nos gustaría mandarle un fuerte saludo a Marcela Pineda de parte mía y de parte de Uber, y decirle que, bueno, a nosotros nos llama bastante la atención, ¿verdad?, también su nombramiento en la dirección del Instituto Nacional de la Juventud, principalmente porque nosotros habíamos compartido con ella ciertos espacios, y qué interesante ver cuando la nueva directora de Injuve sale a la par de Chamba Alas, de Salvador Alas, el famoso delegado presidencial para la juventud, con otra persona, y el famoso el licenciado Marroquín, que es el encargado de la reconstrucción del tejido social en nuestro país. Qué interesante es eso, pues, porque pareciera ser de que aquellos cuestionamientos sobre cómo las mujeres también pueden trascender del ámbito de solo ser un número en espacios democráticos, solo ser un número en las instituciones. Esos cuestionamientos sobre ese tipo de cosas no se están viendo específicamente en este caso, pues, principalmente porque se deja un programa Jóvenes con Todo atrás por el hecho de pensar de que la mayoría de personas que están ahí son militantes del FMLN. Y aquí aclaramos algo: el espacio de Irreverentes y el espacio donde estamos compartiendo con Uber y mi persona, decir que no somos ni militantes, ni afiliados, ni parte del FMLN, pues, por si ese es el cuestionamiento que puede venir y el argumento fuerte por parte de ella, y creo que a ella le consta que no somos de ese partido político, y muchísimo menos algún espacio de arena o de la derecha formal de nuestro país, muchísimo menos eso. Entonces sí vale muchísimo cuestionar el tema de la finalización de Jóvenes con Todo, incluso el nombre del nuevo programa que se le da, ¿verdad? Oportunidades. O sea, un nombre que lo que refleja es un tema neoliberal. Y son cuestiones que creo que uno tiene que ir visualizando y problematizando un tanto más, pues el tema de las juventudes no es simplemente darle un viático a una persona porque son haraganes, porque son ninis, que tenemos que darle capital semilla. Esos son los discursos que decía Ana Vilma, y yo creo que esas son las cosas que tenemos que ir quitando ya de nuestro país. Y si la actual dirección del Injuve está reproduciendo ese tipo de discursos de que lo que quieren los jóvenes son capital semilla, es solo aprender inglés para irse a los call centers, estamos teniendo una población juvenil realmente precaria en cuanto a conocimientos. Y lo único que queremos es darle espacios para que olviden la violencia que tienen en sus centros escolares, ya sea dándoles videojuegos, dándoles la famosa propuesta de cubos, que es lo que en la unidad de tejido social se está viendo, que es un espacio similar a la biblioteca de San Salvador, que van a haber áreas de videojuegos, una biblioteca, que de hecho los libros que proponen son literatura básica, ¿verdad? Y ni siquiera básica, sino paupérrima, como Paulo Coelho, ¿verdad? Cuestiones que ni siquiera ayudan realmente a los procesos de liberalización y de criticidad en los seres humanos. Entonces, todos esos contenidos
son muy cuestionados y realmente la gestión que se está viendo, y me atrevería a decir de las instituciones más cuestionadas hasta estos momentos por parte de los espacios sociales, es precisamente el Instituto Nacional de las Juventudes, pues. Entonces nosotros hacerle un pequeño llamado a Marcela Pineda, ¿verdad? De que no se trata de ser un número más, ¿verdad? En una institución gubernamental, no se trata de solamente cubrir un espacio de direcciones, sino de lo que se trata es de posicionar un tema crítico en estas circunstancias y de tener una gran sensibilidad con la realidad de la juventud salvadoreña. La juventud salvadoreña no va a buscar distraerse, la juventud salvadoreña lo que necesita son oportunidades en el tema de poder desarrollarse laboralmente, de poder estudiar, becas estudiantiles a aquellos jóvenes que no pueden realmente estudiar porque simplemente o tienen que trabajar o tienen que estudiar, o a esas personas que han llegado a un punto donde simplemente el espacio donde viven no les es sostenible para poder ir a un centro escolar. Todas esas cuestiones son las que realmente un instituto de la juventud debería estar priorizando en estos momentos y no estar tachando si son del FMLN, si son de tal movimiento, etcétera, en estos espacios. Sí, a mí lo que me preocupa en torno a la INJUVE es el tema de la poca capacidad de reconocer el trabajo, y quizás esto va en torno a todos los funcionarios, ¿verdad? La poca capacidad y la poca madurez que se tiene de reconocer aquellas políticas o prácticas institucionales que han sido exitosas o que han tenido y hay algo de éxito, pues. El caso de Jóvenes con Todo, en lo personal considero que si bien es cierto era un programa que tenía uno que otro problema, ¿verdad? Muchas veces un tanto engorrosos, el tema de los pagos, el tema de que a dónde ubican a los jóvenes, en este caso con las becas de empleo, pero al final de cuentas era un programa que resolvía las necesidades, ojo, inmediatas de la población, de la juventud. ¿Y cuáles eran estas necesidades inmediatas? Pues básicamente pagarte el pasaje y pagarte la comida y el estudio que tenía, ¿verdad? Yo creo que eso a uno de joven le resuelve mucho el día a día, ¿verdad? Entonces a mí eso es lo que me preocupa, la poca madurez y la poca capacidad de reconocer los programas que han sido más o menos exitosos, ¿verdad? El hecho de que se critique a los jóvenes que están en INJUVE por ser, en este caso, una masa que movía el FMLN, o sea, es humillante pues que digan eso, cuando incluso con conocimiento de causa, porque hemos estado en INJUVE participando en sus proyectos, hemos conocido un montón de gente que apoyaba a Nayib Bukele, ¿verdad? Y que ahora se le esté tildando a esta gente de ser una masa no pensante que se movía para la bandera roja cuando era necesario, a mí me preocupa mucho, ¿verdad? Ese es un punto bien importante a destacar, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, este programa de oportunidades no tiene una línea clara, pues al final, ¿qué querés hacer? ¿Emprendimientos o qué querés hacer? Pues porque al final el emprendimiento te dura 3 meses y de ahí a los 3 meses volvés a quedar en lo mismo, ¿verdad? Esperando un trabajo más o menos formal que te paguen una miseria, ¿verdad? Entonces, el hecho de que también hay que reconocer que, si bien es cierto, hay una buena parte de la población de la juventud que le gustan los videojuegos y todo, pero no a todos nos gusta eso, ¿verdad? Algunos no nos vemos atrás de una pantalla, pues quizás el Nintendo, el 64 fue con lo último que nos quedamos, ¿verdad? O sea, y no se trata de distraer los problemas sociales con eso. Correcto, o sea, ¿de qué me sirve estar jugando toda la tarde si al final el siguiente día voy a estar desempleado? Si tengo familia, no voy a poderle dar de comer a mi familia, no le voy a poder ayudar a mi familia en la casa. O sea, hay que afrontar los problemas reales de la juventud, ¿ve? Y los problemas reales de la juventud es que es una juventud que no tiene empleo, que más o menos estudia, que más o menos y se gradúa, que más o menos tiene las capacidades técnicas y que más o menos está segura en el día a día. Entonces a mí la verdad es que sí me preocupa de que el INJUVE, por ejemplo, venga a postear emoticons o emojis de Nintendo, ¿vea? Cuando a lo mejor yo quiero mi título universitario, ¿vea? Eso yo creo que para muchos y para la gran mayoría de los jóvenes salvadoreños tendría que ser algo que no es concebible, pues. Eso es así. Sí. Bueno, en cuanto a otras carteras de Estado, como
el Ministerio de Agricultura y el Administrador Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, es necesario ver el siguiente tema, ¿verdad? Y es cómo han conllevado el tema de la privatización del agua en nuestro país, incluso el Ministerio de Medio Ambiente, que pareciera ser de que lo han dejado por un lado, lo han dejado botado, lo han dejado archivado, y que creemos que es necesario volver a reivindicar el tema del peligro que existe en nuestro país, ya sea por la privatización del agua y por el otro, por el tema de la gestión medioambiental. El presidente de ANDA decía hace un par de semanas que en nuestro país el agua estaba bien, que no había ningún problema, que lo que se habían secado eran ciertos pozos y que eso es normal en el ciclo del agua y todo eso. Es realmente una respuesta un tanto ingeniosa, pero muy básica al problema de la privatización del agua, pues, y realmente eso lo que justifica es simplemente no querer tomar posicionamiento en cuanto a la ley que regula o no el agua en nuestro país. Eso por un lado. En cuanto al tema de la agricultura, vemos que el tema de la semilla mejorada, que las compras de productos a pequeños y medianos agricultores, hoy va a ser más o menos cubrida y sustituida por Monsanto, ¿verdad? Miramos que el ministro de Agricultura genera ciertas alianzas, ¿verdad?, con la propia Bayer, ¿verdad?, que Bayer ya nos conlleva a Monsanto, ver cómo los medicamentos también son procesados a partir de estas instancias, y creo que lo que vemos, lo que nos deja en claro estas posturas, pues, es de que no es apoyar realmente los procesos internos de agricultura que se están dando en nuestro país. Más bien lo que busca es siempre seguir una línea de apoyo de las grandes transnacionales, de todo ese tipo de cuestiones que conllevan una explotación a nivel mundial, y no las autonomías propias y los procesos propios que vive nuestro país. Sí es necesario hacerle un llamado a la población salvadoreña en estos momentos a que no olvidemos este tema de la Ley General de Aguas, porque es necesario volver a reivindicarla. Es necesario tener en claro y ya de por sí un ente regulador y un espacio donde haya representación de los movimientos sociales que nos dé seguridad que nuestra agua no va a ser usada o va a ser priorizada para el regadío de los grandes cultivos, que no va a ser priorizada para el regadío o para el consumo animal o para las grandes industrias de bebidas embotelladoras, entre otras cosas, sino que va a ser priorizada para el consumo humano, y que sea un consumo humano no necesariamente solo de palabras, sino de calidad. Bueno, quizás ya para ir finalizando, ¿verdad?, porque al final de cuentas solo tenemos 45 minutos y ya nos pasamos 2 minutos. Quizás hay que resaltar que en esta última semana se dio este caso de Mason, ¿verdad? Y de básicamente se le acusaban de 5 delitos, entre ellos expresiones en contra de la mujer y resistencia al arresto, ¿verdad? Y a mí lo que me preocupa de todo esto, más allá de que pidió disculpas Rogelio Rivas, ¿verdad?, por haber pedido la dimisión del asesor de seguridad, es que un asesor de seguridad del gobierno de El Salvador violente a ciudadanos, ¿verdad?, y violente a mujeres, y no es primera vez que está involucrado en un tema de violencia, pues, o sea, ya han habido otros casos en donde ha sido señalado, ¿verdad? O sea, el hecho de irte a meter al centro armado hasta los dientes, creo que no es muestra de alguien coherente, pues, o sea, ¿quién en su sano juicio va a ir allá al centro así, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me preocupa, más allá de que él siga siendo asesor, es el silencio cómplice de instituciones del Estado que se encargan de velar por los derechos de la mujer, ¿verdad? El hecho de que la misma esposa del presidente no diga nada de esto, ¿verdad? Que ISDEMU y todas las instituciones relacionadas al Estado que velan por los derechos de la mujer no hayan salido a condenar una agresión, porque sí hubo una agresión hacia 2 mujeres ahí, en este caso, pues las agredió a ellas con su guardaespaldas, les pincharon las llantas del carro, les quebraron el parabrisas, y incluso no ha habido ningún pronunciamiento del mismo presidente, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, algo tan banal, ¿verdad?, y tan burdo como cuando Funes acusó a Toby de estar saliendo con una presentadora de televisión, hizo que el presidente de El Salvador sí pusiera un tuit de que respetara a las mujeres, porque ahora no, vea. Porque cuando aquel critica o dice algo que no debe de hacer,
digo algo y cuando los de mi lado dicen algo, yo me quedo en silencio, ¿va? O yo no agarro mi celular y tuteo algo, ¿va? Eso creo yo que es bien importante resaltar, porque al final, que queramos o no, la mujer en los últimos 2 gobiernos del FMLN tuvo un mayor rol, un mayor protagonismo dentro del Estado, y a mí me preocupa mucho que, por ejemplo, ahora no lo tengan, ¿va? El caso de la diversidad sexual, ¿va? Se hablaba de despidos a compañeros y compañeras de la diversidad sexual en distintas instituciones del Estado, y ¿por qué él no dice nada, ¿va? Al final de cuentas, esas nuevas ideas que él tenía, pues a lo mejor y no son tan nuevas, ¿va? Y a lo mejor vienen a replicar prácticas del pasado, ¿va? Y lo último quizás, y con esto yo terminaría mi participación en el programa de ahora y pasaría pues al cierre, es que con este tema de las redes sociales, y muchas veces existen voces disonantes, ¿verdad? Que escriben o que tuitean algo en contra de alguna cuenta del Estado o de algún funcionario público, y yo sí lo que quisiera es que no hegemonicen y tampoco homogenicen la opinión pública, ¿verdad? Es decir, la opinión pública la generamos todos y todas, ¿verdad? Y dentro de esos todos y todas, como te decía, hay voces disonantes, ¿verdad? Hay voces que criticamos el accionar de las instituciones del Estado, de sus funcionarios y del mismo presidente, pero yo creería de que un Estado como el que plantea, ¿verdad? Que llegue a los nuevos tiempos, ¿verdad? Como él decía en su campaña, pues tendría que tolerar la crítica, ¿verdad? Y el cuestionamiento. Pero pareciera ser de que es todo lo contrario, ¿verdad? Que lo que te cae es un montón de puteadas, de acusaciones de ser del FMLN, o ya, fíjate que ahora ya no es la acusación ser arenero, sino que ahora te acusan de ser del FMLN, ¿verdad? Es decir, te atacan por todos medios, hasta incluso te bloquean de las redes, ¿verdad? Y ya no puedes seguir, ya no puedes ver qué está pasando y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues ojalá que este programa no lo vayan a censurar y nos saquen de las transmisiones, ¿verdad? Porque ahí sí nos fregamos, ya no vamos a poder hacer ruido en otro lado. Así que con esto terminaría mi participación, cerraría vos y muchas gracias por habernos escuchado. Sí, bueno, igual hacer un llamado a los compañeros y compañeras que nos están escuchando, que es de ser más profundos con los análisis que hagamos, hay que tener mayor profundidad con las noticias que tenemos, nunca hay que quedarse con lo que sale solo en Tele2, ¿verdad? O en el Canal 6 o en la prensa gráfica, sino que es de constatar diferentes informaciones y también la realidad misma, ¿verdad? De los procesos en cómo se han conllevado. Eso es necesario para que no vivamos en un mundo feliz, entre comillas, donde lo que nos den es mucha paja y todo eso, sino que podamos ver realmente la realidad, y que la realidad realmente no, en resumen, no ha cambiado en estos 100 días, ¿verdad? Donde en teoría tendríamos que estar como ese meme que hacen de los testigos de Jehová, ¿verdad? Donde salen toda la gente feliz dándose la mano con un tigre que no sé qué, ¿verdad? Pero no estamos así, ¿verdad? Lastimosamente no nos estamos dando, los mareros nos están dando la mano, al menos hasta el momento no sabemos, ¿verdad? Así, ¿verdad? En lo aparente no sabemos si realmente Nayib sí se dio la mano con ellos, ¿verdad? Entonces nos despedimos con ese tipo de cosas sarcásticas y que pasen una feliz noche. Adiós. Nos vemos. Irreverente, irreverente.